específicos que podamos. Antes de comenzar con el tema del IGAC y el catastro multipropósito, yo también quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras, que fueron más de 20, que nos acompañaron en este proceso del IGAC, en la construcción y coordinación de diferentes mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales, a las organizaciones indígenas y organizaciones negras, palenqueras, afrodescendientes y a las negritudes, que también nos acompañaron en todo este proceso, igual que a los sindicatos. Voy a comenzar. Nosotros queremos comenzar haciendo un pequeño contexto de los actores clave institucionales del catastro multipropósito. El gobierno Duque cambia el catastro de función pública a servicio público de gestión catastral, lo cual genera unos cambios en funciones estructurales y en actores estructurales que tienen que ver con el catastro multipropósito. En ese cambio se pone al DNP como cabeza del catastro en el tema de diseño, implementación, seguimiento de la política pública. El DANE se vuelve la instancia técnica asesora mayor en el tema del catastro. El IGAC queda como una autoridad catastral y regulador técnico, al igual que un gestor catastral por excepción, que luego de pronto hablaremos un poco más de eso. La SNR, la Superintendencia de Notario de Registro, queda con la inspección, vigilancia y control del catastro. La Agencia Nacional de Tierras también puede ser gestor catastral, y se permite la habilitación de gestores catastrales públicos, de los cuales se han habilitado hoy en día 42, y de operadores catastrales tanto públicos como privados. Nosotros queríamos hablar un poco acá rápidamente que el catastro multipropósito es una política de Estado, es una herramienta con la cual vamos a lograr, y que es fundamental para el gobierno Petro y Francia para poder llevar a cabo distintas políticas de Estado, entre ellos la reforma agraria, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura en cabeza de Cecilia López, el tema de cambio climático, de la lucha contra el cambio climático en cabeza del Ministerio de Ambiente y de la nueva ministra Susana Muhammad, el tema de consulta previa, que es un tema fundamental del cual vamos a hablar más adelante, en cabeza del Ministerio del Interior, con respecto a los derechos territoriales y colectivos de los pueblos étnicos, en especial el derecho a una consulta libre e informada, el tema de ordenamiento territorial y ordenamiento alrededor del agua del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué encontramos en el diagnóstico del catastro multipropósito? Encontramos dos temas. Un tema es con el porcentaje de avance que nos ha dado el IGAC, y otro tema es con el número de gestores catastrales y su eficiencia como gestores. Entonces, el primer mapa que ven a la izquierda es el mapa que se entregó en el 2018, en donde el país estaba actualizado en un 5,6%. Luego ven en diciembre del 2021 se reporta 19,53, o sea, un avance del 14% en 3 años, y en solo 6 meses nos reportan entonces un avance de casi el doble, con un reporte de 43,31%. Esto nos abre varias preguntas frente a la metodología que se ha usado en el tema del catastro multipropósito, sobre todo porque si ven y comparan el mapa de la izquierda con el mapa de la derecha, pueden ver que los territorios que reportan como gestionados, muchos de esos territorios tienen presencia y de territorios étnicos, lo cual abre la pregunta frente a la consulta previa, ya que tenemos la información de que la consulta previa no ha sido implementada. El otro tema que pueden, digamos, la gente analizar es que si hay más gestores catastrales, entonces pues eso es lo que ayudó a que hubiera un salto tan grande en el porcentaje, pero eso no es así, porque encontramos que el 92% de la actualización catastral la hizo el IGAC, o sea, solamente el 8% de esa actualización de hectáreas fueron realizadas por los gestores catastrales. Esto ahora abre preguntas sobre la eficiencia de estos gestores catastrales. Voy a hablar un poco de las alertas rojas. Nosotros pusimos las alertas en 6 temas principales, un tema de estado de actualización. Quiero dejar el presente acá, que es muy importante, que el IGAC, como instituto geográfico, no es solamente responsable del catastro multipropósito, es responsable de la actualización geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica del país, de lo cual nos dimos cuenta que está completamente desfinanciado y debilitado. En el estado de actualización, por ejemplo, en la revisión de calidad y pertinencia de la información cartográfica y las hectáreas
áreas actualizadas, como dije anteriormente, nos deja muchas dudas. La resolución de la cartografía del cambio de 1 a 25.000 a 1 a 55.000 nos genera dudas, sobre todo con la implementación de un programa de mitigación de la deforestación. El tema de un rezago de estudios de suelo es una alarma grandísima, sobre todo en la definición de tierras productivas e improductivas. Tenemos un tema de créditos de banca multilateral y donaciones donde la ejecución presupuestal es mínima. El tema de créditos apenas tiene un 15,3% y el de donaciones un 7% de ejecución. El tema de consulta previa y un incumplimiento de la ruta protocolizada pactada con los pueblos indígenas. Hay grandes retrasos en la consulta con comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y no se han cumplido los estándares mínimos de la consulta previa, al igual que no existe o no está asegurada la financiación. El tema del patrimonio autónomo, que nos parece importantísimo, es que creemos que es necesario tomar mejores decisiones en materia del patrimonio para no comprometer la operación catastral directa que desarrolla el IGAC, que consideramos fundamental. Como ya dije anteriormente, creemos que existe un debilitamiento estructural del IGAC con el tema del catastro multipropósito y las otras funciones que cumple el IGAC. Existe un rezago de las actividades geográficas, geodésicas, cartográficas y agrológicas, como ya había dicho anteriormente, y una gestión de personal no competitiva en un mercado que se abre con la transformación de función pública a servicio público, en donde dejan al IGAC completamente debilitado y sin la posibilidad de competencia en ese mercado. Y una reducción muy preocupante presupuestal del plan de mi vivienda, en donde estableció un techo de 250, de Hacienda, perdón, donde estableció un techo de 150.000 millones de pesos, que equivale al 63% del presupuesto del presente año, lo cual es pues preocupante. Voy a dejar entonces a Diego que continúe. Bien, entonces ya en términos de las sugerencias, nosotros tenemos en general 10 sugerencias, de las cuales voy a hablar rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con, y este es un mensaje claro que le queremos llevar al país, el proceso de descentralización del catastro sigue, no solamente porque es deseable, sino porque debe ser un propósito en términos de la política pública, pero sí se sugiere que se revise la forma en que actualmente se están habilitando gestores catastrales, para que en efecto en el marco de esas habilitaciones los gestores puedan cumplir a cabalidad con los retos que tiene el desarrollo del catastro y no estemos cayendo allí en unos costos de transacción bastante fuertes, no solamente para el IGAC, sino para el desarrollo de la política pública. Entonces, descentralización sí, pero no de la forma en que se ha venido desarrollando. En segundo lugar, consideramos que se debe reorganizar el ecosistema catastral. ¿Qué implica reorganizar el ecosistema catastral? Implica, bueno, en primer lugar, como lo hemos dicho, que sigan existiendo los gestores catastrales, pero que estos fundamentalmente se concentran en ciudades grandes e intermedias, en cascos urbanos, donde es posible financiar y cofinanciar el catastro, y allí pues el IGAC se enfocaría en la regulación. En segundo lugar, es fundamental avanzar en la generación de operadores catastrales étnicos y campesinos en zonas donde esos actores tienen una presencia territorial fuerte. En tercer lugar, consideramos que para desarrollar los propósitos de la reforma agraria, el IGAC debe concentrar la gestión catastral en los municipios que se prioricen para desarrollar dicha reforma, y esto implicará, por supuesto, revisar la articulación actual que existe con la Agencia Nacional de Tierras, que debería concentrarse fundamentalmente en el ordenamiento social de la propiedad, como desde la misma agencia lo plantean algunos funcionarios y funcionarias. Es indispensable avanzar en una ventanilla única de catastro y registro que nos permita sanear precisamente temas de propiedad. Aquí la articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro también es indispensable. Y adicionalmente, en tanto el Ministerio de Defensa hace parte del Consejo Directivo del IGAC y hoy tiene una tecnología importante en términos de la toma de imágenes, consideramos que en tanto estamos en una transición en Colombia hacia la paz, este ministerio puede contribuir en términos de la generación de insumos cartográficos que permitan a nivel nacional generar economías de escala, abaratando los costos del proceso de actualización catastral.
En tercer lugar, y Milena fue enfática en eso, es necesario desentrabar en los primeros 100 días la consulta previa para poder avanzar en el desarrollo de la política, donde es importante recuperar la confianza y revisar la ruta protocolizada con los pueblos indígenas y garantizar, de otro lado, la financiación de la ruta con los pueblos negros. Siguiente, por favor. Eso también es muy importante y es otro mensaje que le queremos enviar al país. Es fundamental que en este gobierno podamos fortalecer de una vez por todas el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ante todo, que el catastro es una política de Estado y que en ese orden de ideas no puede ser vista simplemente como un escenario en el que hay unos oferentes, hay unos demandantes de servicio catastral, y que en ese orden de ideas entonces podamos generar unas reglas claras para que diferentes actores puedan actuar allí. El fortalecimiento del IGAP más allá del catastro implica recuperar sus funciones geográficas, geodésicas y agrológicas, en las cuales tenemos bastantes rezagos. Lo agrológico es fundamental también en el marco de la reforma agraria. De 50.000 análisis de laboratorio que al año hoy puede hacer el IGAC, hoy solamente está haciendo 3.000. En ese orden de ideas es necesario reestructurar el IGAC y que esa transformación vaya de acorde a un nuevo modelo de gestión que nos permita reducir la alta rotación de personal que hoy tiene el instituto. El 8-9 de agosto, el gobierno que entra debe sentarse con la banca multilateral para ajustar la ruta de ejecución de recursos, que como ya se ha planteado aquí hoy, deberíamos estar más o menos en el orden del 50% de ejecución de recursos, apenas vamos en el 15%, y eso hoy amenaza, y es un tema crítico, amenaza la calificación del crédito ante la banca multilateral en el caso de la implementación del catastro multipropósito. Creemos que es necesario adecuar el funcionamiento del patrimonio autónomo, sus fuentes de financiación, para que pueda funcionar en clave el fortalecimiento tanto del IGAC como el ecosistema catastral del país. En este sentido, entonces, también queremos ser enfáticos en señalar que la postura, por lo menos del equipo de Empalme, y las recomendaciones no son en contra del patrimonio autónomo, sino de revisar la forma en que hoy está constituido para que efectivamente pueda servir de cara a los avances que se necesitan en el país en la materia. Y para cerrar, creemos que, bueno, son importantes unas reglas de juego claras y no cambiantes para los gestores catastrales, y que en este orden de ideas es importante fortalecer el diálogo con actores en clave de centralizar hoy el catastro de manera organizada, con mecanismos claros de financiación y regulación en general. Y adicionalmente, consideramos que es importante excluir el IVA, ya bien sea hoy, el IVA que sobre los servicios de gestión catastral existe, ya bien sea a través de la reforma tributaria o de otro mecanismo normativo, y eso permitiría reducir hoy en 20% los gastos que están relacionados precisamente con los procesos de gestión catastral. Y en ese orden de ideas, pues estamos hablando de ajustar el actual modelo de contratación bajo una lógica pues colaborativa, no una lógica, digamos, de competencia, que ha sido un poco lo que infortunadamente se ha venido desarrollando. Eso sería todo y muchísimas gracias.